La broca baja más profundo de lo que descansa el Titanic. 3.800 metros, casi 12.500 pies de agua encima de tu cabeza. A esa profundidad, la presión aplastaría a una persona antes de que alcanzara a entender qué le pasó. Y justo ahí, todos los días, alguien baja un tubo de acero. Imagínate una construcción que cuesta cerca de $1.000 millones, flotando en medio del océano abierto, tratando de acertarle con una pajilla de acero a una bolsa de petróleo que está bajo 2 kilómetros de agua, más de 6.000 pies, y todavía bajo varios kilómetros de roca sólida. Es más o menos como pararte en la azotea de un edificio de 30 pisos, en plena tormenta, y tratar de meter un espagueti cocido en la cerradura de una puerta que está allá abajo, en la banqueta. Cualquier ingeniero sensato te va a decir que eso está al borde de lo posible, pero las petroleras solo sonríen, firman otro cheque de 9 cifras y encienden la perforadora. Y aquí está la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo se sostiene una fábrica flotante encima de un solo punto del fondo del mar cuando debajo de ti hay un abismo? ¿Y por qué una sola pieza de hierro, allá en el lodo, decide si esto termina en petróleo o en catástrofe? Bienvenido a un lugar donde nunca hubo sol, donde el agua está entre 2 y 4 grados Celsius, unos 36 a 39 grados Fahrenheit, y donde equivocarse por una décima de % cuesta miles de millones. Sacar petróleo en aguas profundas es un juego para muy pocos. En todo el planeta hay apenas un puñado de empresas capaces de construir una cosa así. Un buque de perforación moderno cuesta entre 600 millones y $1.000 millones. Y ojo, no es una plataforma parada sobre patas, como la que te imaginas. A 6 o incluso 10.000 pies de profundidad, o sea, entre 2 y 3 kilómetros, no hay pata que alcance el fondo. Así que estos gigantes simplemente flotan. Y ahí aparece la pregunta que quita el sueño a los ingenieros. ¿Cómo mantienes una fábrica flotante encima de un punto exacto cuando debajo hay un vacío de kilómetros? ¿Echar el ancla? Olvídalo. Una cadena de esa longitud se rompe por su propio peso antes de tocar el fondo. En lugar de anclas, trabaja el posicionamiento dinámico. En las esquinas del buque van los propulsores azimutales, hélices sumergidas que giran hacia cualquier dirección. Una computadora recibe la señal de los satélites y de unas balizas acústicas repartidas en el lecho marino, y mantiene el barco dentro de un círculo de 1 a 3 metros de radio, unos 3 a 10 pies. El viento empuja el casco a la izquierda y en un segundo los motores responden a la derecha. Así, años enteros, sin parar, quemando decenas de miles de litros de combustible al día, miles de galones, con un único objetivo: quedarse quieto. Rentar un equipo así cuesta entre $300.000 y $500.000 diarios. Y eso es solo el barco, sin los servicios ni el personal especializado. Un día perdido y acabas de quemar el presupuesto anual de un pueblo entero. Ahora hablemos de la pajilla. La sarta de perforación son tubos de acero que se van enroscando uno por uno, sección tras sección. Cada uno mide entre 5 y 6 pulgadas y media de diámetro, o sea, 13 a 17 centímetros. No es más gruesa que tu antebrazo. Y ahora, arma con eso una columna de 15.000 pies, más de 4 kilómetros y medio. A esa longitud, el acero grueso deja de comportarse como el metal del libro de física. Se vuelve flexible como una manguera de jardín. Se retuerce, vibra, se dobla con las corrientes submarinas. Si empujas demasiado desde arriba, la sarta se parte a varios kilómetros bajo el lecho marino, y de ahí no la saca nadie. Si jalas mal, se revienta. Desde el buque hasta el fondo, la columna va protegida por el riser, un tubo exterior de unas 21 pulgadas de diámetro, más de medio metro. Los ingenieros en el puente leen la tensión del acero en tiempo real, sensor por sensor, y honestamente eso se parece más a una cirugía de corazón hecha a través de un tubo de 5 millas que a un trabajo con metal. Y allá abajo, donde el tubo entra en la tierra, descansa la pieza más importante de todo el sistema, el preventor de reventones. Entre 300 y 400 toneladas de hierro, unos 15 metros de alto, casi 50 pies, o sea, un edificio de 5 pisos parado en el fondo del mar. Su trabajo es uno solo: ponerse como muro frente a la catástrofe. Porque cuando la broca abre el yacimiento, los hidrocarburos suben con la presión para la que están diseñados justamente estos equipos.
15.000 libras por pulgada cuadrada, cerca de 1.000 atmósferas. Por dentro, el Preventor es un juego de arietes hidráulicos brutales. Si los sensores detectan un salto de presión, esos arietes cierran el tubo en fracciones de segundo. Los más duros son capaces de cortar por la mitad la tubería de acero de perforación, así, en vivo, para sellar el pozo. Suena confiable. Lo es, hasta el día en que no funciona. Y todos nos acordamos de qué pasa entonces. El accidente del Golfo de México en el año 2010 ocurrió a unos 5.000 pies de profundidad, 1,5 kilómetros de agua. El pozo estuvo brotando 87 días. 87. Según las estimaciones oficiales, al océano se fueron entre 3 y casi 5 millones de barriles de petróleo, y las mejores cabezas de ingeniería del planeta simplemente no sabían cómo detenerlo, porque un ser humano no puede bajar físicamente hasta ahí. Y eso nos lleva a la parte más extraña de este oficio. A esas profundidades, los únicos ojos y manos del ingeniero son los vehículos submarinos operados a distancia. Robots de trabajo del tamaño de una camioneta, que los pilotos manejan con joysticks desde el barco. Cámaras, reflectores, brazos manipuladores que giran válvulas y cortan metal debajo del agua. Se trabaja en oscuridad total, donde la única luz es la del propio robot. Y el agua está tan fría que el fluido hidráulico de las herramientas se espesa si no usas mezclas especiales, formuladas exactamente para ese frío. En paralelo a todo esto, corre una guerra permanente contra la química. Para que el pozo no se cierre bajo la presión de las rocas, se bombea lodo de perforación sin parar. Una mezcla pesada de agua, arcilla y químicos. Ese lodo hace dos cosas al mismo tiempo. Enfría la broca, que se pone al rojo por la fricción contra la piedra, y con su propio peso genera una contrapresión que impide que el petróleo salga disparado antes de tiempo. La densidad se calcula hasta décimas de libra por galón. Te equivocaste, hiciste la mezcla demasiado ligera y tienes un chorro de crudo en cubierta. La hiciste demasiado pesada y el lodo fractura la formación, se va por las grietas y el pozo se colapsa. Entre esas dos catástrofes hay literalmente un par de puntos porcentuales de peso. Y encima de todo eso, trabaja gente. A bordo hay entre 140 y 200 personas al mismo tiempo. Turnos de 12 horas, guardias de 2 o 3 semanas seguidas. Alrededor, nada más que hierro y agua. La chispa más pequeña encubierta puede terminar en explosión, así que cualquier electrónica común está prohibida fuera del módulo habitacional, y hasta tu linterna tiene que estar certificada como antiexplosiva. Y cuando aparece un huracán de verdad en el horizonte, nadie pone a prueba la resistencia del equipo. Evacúan a la tripulación en helicóptero, matan el pozo y $1.000 millones de hierro se quedan solos frente a la tormenta. La ironía es que toda esta tecnología espacial, el posicionamiento dinámico, los robots, los arietes que cortan acero, existe por los restos de un plancton antiguo que se pudrió hace decenas de millones de años. Cada metro que avanza esa broca a semejante profundidad es un triunfo de la terquedad humana, un triunfo que se sostiene justo en el punto medio entre una fortuna y un desastre global. En este barco caben 4 campos de fútbol enteros y transporta absolutamente todo lo que compras. Imagínatelo un segundo. Un buque de 1/4 kilómetro de largo, casi 400 metros, es decir, unos 1.300 pies, alto como un edificio de departamentos, avanzando por el océano con una carga que, ella sola, alcanzaría para abastecer a todo un país pequeño. Solo existe un puñado de estos rascacielos flotantes, porque construirlos sale caro, es riesgoso y técnicamente complicadísimo. Si algo sale mal durante la soldadura del casco o en el motor gigante, esto no es un tractor descompuesto. Es un evento capaz de frenar las cadenas de suministro de millones de personas. Un portacontenedores no se construye como un edificio común, de abajo hacia arriba, piso por piso.
Se arma a partir de bloques enormes que se fabrican al mismo tiempo en distintos rincones del astillero, y luego se los junta en un dique seco y se los suelda hasta formar un solo cuerpo. Suena sencillo. En la práctica, esto significa 2 o 3 años de trabajo, 50.000 toneladas de acero, más de 110 millones de libras, kilómetros de cordones de soldadura y la sensación permanente de que cualquier error cuesta más caro que un barrio residencial entero. Todo empieza con planchas de acero de 20 a 80 milímetros de espesor, es decir, de 1 a 3 pulgadas más o menos según qué parte del casco soporta la mayor carga. Las planchas llegan al astillero en rollos y en láminas planas, y ahí se las corta con sopletes de plasma según planos de computadora, con una precisión de 1 milímetro. Después, prensas y rodillos doblan el acero hasta darle la forma buscada. Ninguna plancha queda plana. El casco del buque está hecho de superficies curvas, y cada una está calculada para reducir la resistencia del agua y aguantar los golpes de las olas que en plena tormenta pesan varios miles de toneladas. Con estas planchas se sueldan secciones, paneles planos de hasta 300 metros cuadrados, o sea, unos 3.200 pies cuadrados. Estos paneles se ensamblan en bancos especiales, donde la soldadura manual y los pórticos de soldadura automática trabajan en paralelo. La máquina se encarga de los cordones largos y rectos, es más rápida y más pareja que una persona. La persona se ocupa de los ángulos, los recortes, las uniones complicadas, ahí donde la máquina no llega. Después de soldar, cada cordón se revisa con ultrasonido o con rayos X. Una cavidad del tamaño de una arveja dentro de un cordón y ya es una zona defectuosa. Se la corta y se la vuelve a soldar por completo. En mar abierto, bajo los golpes repetidos de las olas, hasta una microfisura termina extendiéndose. Lo que en el astillero era apenas un defecto pequeño, en medio del Atlántico se convierte en una amenaza mortal para todo el buque. Con los paneles se arman bloques, secciones tridimensionales del casco de 300 a 600 toneladas cada una, o sea, de 600.000 a más de 1.300.000 libras. Un portacontenedores grande está formado por 80 a 100 de estos bloques. Se los fabrica por todo el astillero al mismo tiempo. Un taller hace la proa, otro la popa, otros montan la sala de máquinas. Esto es absolutamente clave, porque una construcción hecha en orden, uno tras otro, tardaría el doble. El trabajo en paralelo es la herramienta principal para ir rápido. Cuando los bloques están listos, se los traslada a un dique seco de hasta 500 metros de largo, es decir, casi 1.600 pies. Ahí se acoplan los bloques uno tras otro sobre soportes especiales y se los suelda en tres. Para armar el casco entero, hay que verificar la geometría con una precisión de unos pocos milímetros a lo largo de 400 metros, porque si las secciones no encajan a la perfección, el casco va a tener una curvatura que bajo carga se vuelve una fractura. Para el control se usan sistemas de medición láser y los resultados se comparan todo el tiempo con el modelo tridimensional del buque en la computadora. En paralelo con la soldadura del casco, por dentro se montan las tuberías, los cables, los conductos de ventilación. Es una logística infernal aparte. La longitud total de las tuberías en un solo portacontenedores grande supera los 100 kilómetros, más de 60 millas. Y de cables hay todavía más. Todo eso hay que tenderlo de manera que cada sistema quede accesible para el mantenimiento y no le estorbe al de al lado. Los ingenieros que hacen esto tienen los nervios del mismo metal que el casco. El motor se instala como un bloque aparte y es una operación en sí misma. El motor principal de un portacontenedores grande pesa de 2 a 3.000 toneladas, es decir, de 4 a casi 7 millones de libras. Se lo arma en la fábrica del fabricante, se lo entrega en partes y se lo monta en la sala de máquinas mientras el casco todavía está en el dique. El eje de la hélice es una barra de metal de una sola pieza, con un diámetro de hasta 90 centímetros, casi 3 pies, y de varias decenas de metros de largo. Para que no se doble bajo su propio peso y el de la hélice, se lo monta con precisión micrométrica sobre su eje, una desviación de más de 10 milímetros, o sea, menos de media pulgada, a lo largo de todo el eje es inadmisible.
Cuando el casco está soldado y los sistemas principales instalados, se llena el dique seco con agua. El buque flota por primera vez, y ese es el momento en que los ingenieros descubren si la flotabilidad se calculó bien. Si el cálculo es exacto, el buque queda parejo en el agua, sin escora. Si algo no cuadra, en esta etapa todavía se puede corregir con lastre y redistribuyendo los pesos. Después de salir del dique, el buque va al muelle para terminarlo. Ahí se instala la superestructura, los equipos de navegación, los sistemas de seguridad, la terminación de las zonas habitables. Son unos meses más de trabajo. La etapa final son las pruebas de mar. El buque sale al mar con un equipo de ingenieros y los representantes del cliente que revisan todo. La velocidad máxima, la maniobrabilidad, el motor en distintos regímenes, la eficacia del frenado. Y sí, un buque frena con dificultad. Necesita varios kilómetros, o sea, varias millas, para detenerse. Si algo no cumple con las especificaciones, el astillero lo corrige a su propio costo. Lo que está en juego son de 150 a 200 millones de euros por buque, así que acá nadie está jugando. Los astilleros más grandes del mundo están en Corea del Sur, China y Japón. Construyen varios de estos buques al mismo tiempo, en distintos diques, en distintas etapas de avance. Es una línea de montaje donde, a la salida, no hay autos, sino ciudades flotantes de acero. Y cada una de ellas algún día va a llevar a algún puerto un contenedor con algo que ya pagaste por internet y que estás esperando mientras miras el seguimiento del envío. Cada año, el buque pasa por reparaciones programadas en el dique, control del casco, cambio de piezas, limpieza de la parte sumergida cubierta de incrustaciones, pintura, prueba de los sistemas. Incluso en plena travesía, la tripulación se ocupa de las reparaciones chicas porque parar sale caro. A veces hay que reemplazar módulos enteros en mar abierto y ahí hacen falta barcos de asistencia especiales. Muchos contenedores transportan carga peligrosa, químicos, baterías, combustible. Un solo contenedor mal etiquetado o mal amarrado puede provocar un incendio que se propaga rápido por la cubierta y en las bodegas. El sistema contra incendios de un buque así no es un juguete de niños. Espuma, agua, válvulas y compartimentos especiales, barreras de aislamiento. Pero la mejor forma de evitar la catástrofe es prevenirla en tierra. Un buen embalaje y un buen etiquetado. El costo de construir un buque así puede llegar a cientos de millones de euros. Después vienen los gastos de tripulación, combustible, seguro, las tasas portuarias, el mantenimiento. Alquilar un lugar en el buque es un regateo donde cada contenedor tiene su precio, y ese precio depende de la demanda. Cuando la demanda es alta, el transporte es caro. Cuando es baja, las navieras cargan con las pérdidas. Y algo más. Estos buques trabajan en una red global. Así que cuando se corta un eslabón, el golpe lo reciben los proveedores, las tiendas y los consumidores finales. Si la perforadora se detiene 30 minutos, 2 kilómetros de pozo quedan atrapados. Sacarlo costará millones. O será imposible. Alquilar un equipo así cuesta cientos de miles de euros al día. La broca que perfora el granito cuesta lo que un departamento y se rompe en días. Y si calcularon mal la presión, el gas sale con tal fuerza que solo una válvula de decenas de toneladas puede detenerlo. Entré a una plataforma de perforación y vi cómo es la verdadera lucha contra las profundidades. Te muestro cada punto crítico, desde la broca hasta el sistema de control de surgencias. Y te cuento qué pasa en ese segundo en que la perforadora llega al gas. Estoy junto a la torre de perforación y parece un edificio de varios pisos hecho de acero. Su altura es de unos 40 metros. En la parte superior se mueve un sistema de poleas y cables que suben y bajan constantemente las tuberías de perforación. Cada tubería pesa cientos de kilogramos. Se conectan una tras otra y toda esta
cadena metálica, se hunde gradualmente bajo tierra. Cuando la profundidad alcanza varios kilómetros, el peso total de la columna de tuberías puede superar las 200 toneladas. La perforación comienza de forma relativamente tranquila. Las primeras decenas de metros se perforan rápido. La broca literalmente tritura el suelo y las rocas blandas. Pero cuanto más profundo, más difícil se vuelve. A una profundidad de varios cientos de metros, la temperatura empieza a subir. A varios kilómetros bajo tierra, puede haber más de 150 grados. Y esto no es solo un problema para las personas. Con esa temperatura, se sobrecalienta el equipo. Las cabezas de perforación se desgastan más rápido y el metal se expande. Me muestran una broca de perforación, el artefacto que literalmente muerde la roca. Parece diseñada para un rover de Marte. Por dentro lleva aleaciones ultra resistentes y diamantes industriales. De otra forma, simplemente no se puede atravesar la roca. Algunas brocas cuestan como un departamento en el centro de una gran ciudad. Y lo más increíble, a veces se rompen en pocos días. Mientras la broca gira allá abajo, desde arriba bombean sin parar el lodo de perforación. Es un líquido muy espeso, parecido a yogur sucio. Lo inyectan con bombas a alta presión a través de toda la columna de tubos. Baja a toda velocidad, enfría la broca, arrastra los fragmentos de roca y regresa a la superficie con los pedazos de piedra. Hasta los desechos se ven fascinantes aquí. Los geólogos leen literalmente esos trozos de roca como la historia del planeta. Y aquí es donde todo se pone más tenso. Bajo tierra, la presión cambia constantemente. Si el lodo de perforación se vuelve demasiado ligero, el gas o el petróleo pueden salir disparados hacia la superficie. Si es demasiado pesado, puede fracturar la roca y el pozo empieza a desmoronarse. Por eso los operadores miran las pantallas cada segundo. Los números parpadean sin parar. Presión, temperatura, velocidad de flujo, carga sobre la broca. Es como si estuvieran manejando una fábrica y lanzando un cohete al mismo tiempo. Ahora me llevan al verdadero corazón de toda esta plataforma: el sistema de limpieza del lodo. Acá, el ruido es tan fuerte que tus propios pensamientos suenan como un susurro lejano. Todo vibra, tiembla y parece querer arrancarte los empastes de los dientes. Ves cómo desde el fondo del pozo sube a la superficie una papilla oscura y sucia. Es el lodo de perforación que acaba de estar a 500 metros de profundidad. Está caliente, huele a químicos y viene repleto de pedazos de roca que los dientes de acero de la broca acaban de triturar. Es la sangre del pozo, y si deja de circular o se tapa con basura, todo este montaje carísimo se convierte en un ataúd de metal enterrado bajo tierra. Primera parada en nuestro recorrido: las mesas vibratorias, que los especialistas llaman cribas vibrantes. Miren estas rejillas. Vibran tan rápido que el agua en su superficie se convierte en una fina neblina. Estas estructuras separan los trozos grandes de roca, lo que alguna vez fue granito sólido o piedra caliza. En una sola hora pasan por estas cribas 20 o 30 toneladas de lodo. Este es un momento crítico. Si la malla se rompe, y aunque sea un solo trozo de piedra pasa al sistema, va a destrozar las bombas costosas de 50.000 euros más rápido de lo que tardas en terminar tu café de la mañana. Luego, este flujo sucio entra en las centrífugas. ¿Ven esos tambores que giran a 3.000 revoluciones por minuto? Aquí es pura física. Las partículas pesadas de arena y arcilla son empujadas por la fuerza centrífuga contra las paredes y salen disparadas, mientras que el líquido limpio se queda adentro. En un solo día, este sistema procesa cientos de toneladas de mezcla. Es un proceso increíblemente intenso, porque la solución tiene que quedar perfectamente limpia para volver a bajar
y lubricar la broca a gran profundidad. Ahora hablemos del principal conflicto y la peor pesadilla de cualquier perforador: la detención del proceso. Si el sistema de limpieza se detiene aunque sea 30 minutos, las piedras dentro del pozo empiezan a caer y simplemente atrapan la columna de perforación. A esto se le llama atascamiento. Para sacar ese fierro atrapado, a veces hay que gastar millones de euros o directamente abandonar el pozo y empezar todo desde cero. Por eso estos equipos trabajan sin parar para almorzar o dormir 24 horas al día. Estamos en un lugar donde cada segundo de vibración ahorra miles de billetes en el bolsillo del dueño. Es un trabajo muy sucio, ruidoso, pero tecnológicamente refinado, donde el metal y la química salvan al proyecto de la ruina financiera. ¿Cómo funciona una torre de perforación o la limpieza del lodo de perforación, en pocas palabras? Estás viendo la batalla real del ser humano contra las entrañas del planeta en tiempo real. Es una operación tecnológica con un costo altísimo por cualquier mínimo fallo. Continuamos nuestro recorrido, porque el lodo limpio ya está listo para volver a las profundidades oscuras, donde le espera un verdadero infierno. Otra cosa que realmente me impactó es lo lento que puede ser el proceso de perforación. En las películas parece que un pozo es perforar y listo. En realidad, atravesar 1 kilómetro puede llevar semanas. Si la roca es dura, la broca a veces avanza solo unos pocos metros por hora. Y luego hay que parar todo, sacar varios kilómetros de tubería hacia arriba, cambiar la broca y volver a bajar todo. Eso lleva muchas horas. Y todo ese tiempo la torre cuesta una fortuna. El alquiler de una gran torre de perforación puede costar cientos de miles de euros al día. Cuando el pozo se hace más profundo, sus paredes necesitan refuerzo. Se bajan tuberías de acero de gran diámetro, y el espacio entre la tubería y la roca se rellena con cemento. De lo contrario, la presión de las rocas simplemente aplastaría el pozo. Básicamente, bajo tierra están construyendo una estructura de múltiples capas de acero y concreto, solo que vertical y a varios kilómetros de profundidad. El momento más peligroso es cuando la broca llega al yacimiento de gas. Aquí todos se mueven especialmente rápido, pero sin pánico. Si los cálculos de presión fallan, puede haber una erupción. Gas y líquidos salen disparados hacia arriba con fuerza brutal. Por eso en las plataformas de perforación hay enormes sistemas de prevención de reventones, válvulas metálicas que pesan decenas de toneladas. Pueden cerrar el pozo en un instante. Me muestran esta estructura y parece sacada de una película sobre un desastre industrial. En medio del mar se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas, más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería. En medio del mar se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar
constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa, que ocurre en las profundidades bajo el agua: el taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico, y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema: toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes, y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado: el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final. Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza,
y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes, montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor y un crujido brutal, destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero que se recicla de una sola plataforma grande puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles. Bajo el océano Ártico, yace el 13% de las reservas petroleras sin explotar del mundo, 90.000 millones de barriles. El problema es que sobre ellas hay de 1 a 4 kilómetros de hielo, temperaturas de menos 50 grados Celsius y ausencia total de infraestructura en cientos de kilómetros. Llegar a ese petróleo es técnicamente posible, pero tan costoso que la mayoría de las petroleras miran los mapas del Ártico y los guardan en silencio. Los que se atreven son contados. Y yo estoy justo donde esto sucede. Empiezo por lo más importante. ¿Por qué es tan raro y peligroso? Bajo los casquetes árticos puede haber grandes cantidades de petróleo, pero acceder significa trabajar donde la temperatura cae a decenas de grados bajo cero. El hielo de kilómetros de espesor presiona las estructuras
y cualquier accidente se vuelve catástrofe ecológica. Perforar bajo el hielo no es solo hacer un agujero y bombear. Es ingeniería compleja, con plataformas especiales, sistemas submarinos y monitoreo constante. Al llegar a la plataforma, lo primero que impacta es la escala. Torres enormes, tuberías, tanques, grúas, todo soporta toneladas de carga, en condiciones donde un error sale carísimo. El proceso arranca con exploración. Estudios sísmicos dan idea de la formación. Luego viene la perforación vertical o inclinada a través del hielo y rocas hasta el yacimiento. La columna puede alcanzar cientos de metros y las herramientas trabajan bajo presión de cientos de bares. El control de presión es decisivo para evitar derrames. Luego viene la preparación para extraer. Según el yacimiento, se usa surgencia natural, bombas mecánicas, electrobombas sumergibles, gas lift u otros métodos de levantamiento. Cada uno tiene requisitos técnicos y costos distintos. Equipos árticos cuestan varias veces más que los convencionales. Solo unas pocas empresas poseen la tecnología y recursos para estos proyectos. Los riesgos no son solo técnicos. El entorno es frágil. Un derrame bajo el hielo es difícil de contener y la recuperación toma años. Los accidentes en mares fríos tienen consecuencias a largo plazo, por eso la regulación, seguros y preparación de rescate son más estrictos que en otras partes. Esto eleva el costo y vuelve el proyecto políticamente sensible. Veo gente con trajes pesados revisando válvulas y sensores. Cada paso queda registrado. Cada metro de tubería tiene su historia. Para el espectador de YouTube, parece un reportaje de aventuras. Pero detrás hay ingenieros trabajando con precisión milimétrica. Me gusta explicar lo simple. Perforar es meter un tubo muy largo bajo tierra, pero ese tubo debe aguantar la presión del hielo y funcionar sin parar. Y cuando digo sin parar, hablo en serio. Aquí la maquinaria opera 24/7 y cualquier paro significa riesgo de congelamiento, fallas y pérdidas millonarias. Por eso la perforación ártica es un juego al límite, donde se cruzan ingeniería, dinero y política, y donde un error puede convertirse en historia que se recuerde por mucho tiempo. Lo primero que no mencionan los folletos publicitarios de las petroleras es el hielo en movimiento. El hielo ártico deriva, y la presión sobre cualquier estructura en su camino puede alcanzar entre 200 y 500 toneladas por metro lineal. No es metáfora, es una carga real bajo la cual el acero de las plataformas convencionales se dobla como cartón. Por eso, las plataformas árticas se construyen con cascos cónicos. El hielo sube por el cono, se eleva y se rompe por su propio peso, en lugar de empujar horizontalmente. Suena elegante, pero ejecutarlo en acero de 50 a 70 milímetros, de espesor a temperaturas donde el metal se vuelve quebradizo, es un desafío de ingeniería que tomó décadas resolver. La ventana para trabajos activos en la plataforma ártica va de 8 a 4 semanas al año según la latitud. El resto es invierno. El hielo vuelve cualquier suministro o intervención imposible o tan caro que es mejor esperar. Esto significa que en esos 2 o 3 meses de verano hay que llevar todo: repuestos, combustible, comida, personal, equipo para mantenimiento. La cadena logística arranca 9 o 10 meses antes. Un viaje de rompehielos con carga cuesta entre 2 y 5 millones de dólares solo en combustible y servicios. Si olvidaste algo o pediste lo equivocado, la próxima oportunidad es en un año. El petróleo extraído tiene que llegar a algún lado. En yacimientos terrestres, como Alaska, se transporta por oleoductos. Pero tender un ducto sobre permafrost es todo un desafío. El petróleo caliente derrite el suelo congelado, que se hunde de forma desigual,
y en pocos años revienta donde menos lo esperas. Por eso el ducto se sostiene sobre soportes de 1 a 2 metros de altura, para que el calor del crudo no toque el suelo. El oleoducto de Alaska, de 800 kilómetros, está construido así, pura ingeniería. En yacimientos offshore, donde tender un ducto es imposible o carísimo, el petróleo se carga directamente de la plataforma a buques tanque clase hielo, mediante mangueras submarinas. Clase hielo no es solo una etiqueta. Es acero de 25 a 40 milímetros de espesor, proa reforzada y motores de 3 a 50 megavatios que le permiten al barco atravesar hielo de hasta 2 metros de grosor. El personal trabaja turnos rotativos, 2 semanas completas en la plataforma, 2 semanas en casa con su familia. El transporte es únicamente en helicóptero. Un vuelo desde la base costera, con distancias de 150 a 300 kilómetros sobre mar Ártico, no sigue horario fijo. Es un intento cauteloso que depende del clima. La ventana para volar se abre y cierra varias veces al día, según las condiciones. La gente espera horas, a veces días enteros. Si alguien sufre emergencia médica grave, la evacuación no toma 20 minutos como en ciudad, sino de 4 a 8 horas mínimo. Por eso el módulo médico está equipado como quirófano completo. Termino el recorrido sintiendo haber visto algo verdaderamente único, no por hermoso, sino por complejo, costoso y peligroso. Precisamente eso hace tan fascinante el tema extracción de petróleo bajo hielo ártico. Aquí cada metro de tubería y cada válvula tienen importancia vital. Imagina un tubo del grosor de tu brazo, tirado en el fondo del océano, a 300 metros de profundidad, en total oscuridad. Durante 20 años, por dentro corrió petróleo. Y ahora hay que sacarlo, cortarlo y limpiarlo hasta que no quede ni una molécula de veneno. Solo menos de 20 fábricas en el mundo saben hacer esto. Estoy en una de ellas. Aquí cortan acero a 20.000 grados, lavan tubos con ácido, y los trabajadores usan trajes que parecen de astronauta. Es uno de los trabajos más peligrosos de la industria, y ahora vas a ver por qué. Un oleoducto marino es un túnel de acero de hasta 1 metro de diámetro, tendido en el fondo del océano, a 200, 300, a veces 500 metros de profundidad. Por dentro fluyó petróleo, gas, líquidos químicos. Su longitud puede ir de 10 a 40 kilómetros. Algunos llevaban 20 años en el mar, otros 30. Cuando envejecen hay que retirarlos. Pero sacar algo así del fondo no es como pescar. Requiere meses de preparación. Buzos descienden al fondo, fotografían el tubo, lo miden, revisan su estado. Luego los ingenieros deciden en qué longitudes cortarlo. Los tramos van de 50, 70 hasta 100 metros. Cada pedazo pesa entre 20 y 40 toneladas. Para que te hagas una idea, es el peso de 10 coches en un solo trozo de tubo. Cuando sacan un tramo del mar, parece sacado de una película de terror. Por dentro, agua de mar, sedimento espeso, restos de petróleo y productos químicos que se descompusieron durante años. Esa mezcla es tóxica, inflamable, explosiva. Y con eso hay que trabajar casi con las manos desnudas. Bueno, casi. La limpieza empieza en un tanque enorme, una especie de bañera especial, donde meten el tubo. El agua se calienta a 60, 70 grados. El agua caliente disuelve la suciedad, el sedimento viejo, todo lo que se fue pegando durante 20 años. El tubo se queda ahí varios días. Los operarios lo van girando, cambian el agua.
Es como remojar una sartén con restos quemados, solo que la sartén pesa 30 toneladas y está llena de veneno. Y ahora viene la parte que pone la piel de gallina, la limpieza mecánica. Pero antes de que alguien se meta dentro del tubo, ventilación. Ventiladores potentes bombean aire durante varios días para expulsar los gases tóxicos. Después, sensores miden el nivel de oxígeno y la concentración de gases. Todo tiene que ser seguro. Cuando dan luz verde, meten cepillos mecánicos dentro del tubo. Es un cabezal giratorio con cerdas de alambre que gira a 10.000 revoluciones por minuto. Imagina un cepillo de dientes gigante que raspa la corrosión, el lodo y la suciedad seca de las paredes internas. Las virutas, las limaduras de metal, toda esa porquería sale expulsada hacia un contenedor. Suena como una amoladora dentro de un espacio cerrado. Después viene la limpieza hidroabrasiva. Agua a una presión de 800.000 megapascales golpea la superficie interior del tubo. Para que entiendas, esa presión puede romper hormigón armado. Los operarios con trajes de protección se colocan junto a la bomba, que puede causarte una lesión sin tocarla, solo con el rebote del chorro. El agua destruye la suciedad insoluble, los restos de recubrimiento epoxi, todo lo que se pegó a las paredes. Pero espera, esto no ha terminado. Si el oleoducto tenía un recubrimiento interno de resina epoxi para proteger contra la corrosión, también hay que quitarlo. Y ahí entra el chorro de arena. El tubo se coloca en una cámara especial, donde arena fina o microesferas de vidrio vuelan a 150 metros por segundo, más rápido que el sonido. Arrancan el recubrimiento capa por capa. Los trabajadores en esta nave usan trajes que parecen de verdad trajes espaciales. El ruido es como el de un motor a reacción. Solo se comunican por radio. La limpieza abrasiva puede durar horas, y en tubos grandes, días enteros. Cuando la limpieza termina, el tubo pasa por un escáner de rayos X. Revisan la profundidad de la corrosión en las paredes. Si la corrosión es demasiado profunda, el tubo va a desecho. Si pasa la norma, está listo para el siguiente paso. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. El corte. Los oleoductos marinos tienen paredes de entre 9 y 15 milímetros de grosor. Es acero que pasó 20 años en agua salada. Se volvió frágil, pero sigue siendo resistente. Cortarlo es un riesgo. Si la sierra se atasca, la presión puede reventar el tubo. Una chispa cerca de restos de gas y hay explosión. El primer método es el corte manual con oxígeno. El operario sostiene un soplete con mezcla de oxígeno y acetileno. La temperatura de la llama, 3000 grados Celsius. Imagina, estás ahí parado, sosteniendo algo más caliente que la lava, cortando acero que puede agrietarse en cualquier segundo. Un error, quemadura, herida o algo peor. Si tienes un trabajo donde te sientas en un escritorio, escribe en los comentarios "gracias" y suscríbete. El segundo método es el corte por plasma. La antorcha de plasma genera un arco eléctrico a 20.000 grados Celsius. 20.000. Para comparar, la superficie del Sol tiene 6.000. La antorcha corta el acero, como un cuchillo caliente, a través de mantequilla. Los operarios se mantienen a distancia y lo dirigen con un manipulador hidráulico. Las chispas vuelan en todas direcciones, como fuegos artificiales. Bonito. Mortalmente peligroso. El momento más terrorífico es cuando la antorcha se acerca a las soldaduras. En esos puntos, el acero es más frágil, quedan tensiones de la soldadura original. La gente mantiene varios metros de distancia, porque si algo sale mal, los fragmentos de metal salen disparados a velocidad de bala.
El tiempo de corte depende del diámetro. Un tubo de medio metro de diámetro, 2 o 3 horas. 2 metros de diámetro, ya son varios días, porque solo un puñado de especialistas en el mundo trabaja con esas dimensiones. Después del corte, sacan el trozo con una grúa. El peso puede llegar a 50 toneladas. El borde cortado está afilado como una navaja, quemado, todavía caliente a unos 100 grados. Manipuladores especiales lo levantan con cuidado para que no golpee otro equipo. Luego los trozos van al almacén. Algunos se funden en hornos para hacer acero nuevo. Otros, si su estado lo permite, se reconvierten en tubos nuevos para otros proyectos. ¿Por qué menos de 20 fábricas en el planeta hacen esto? El equipo cuesta millones. Sistemas hidroabrasivos, antorchas de plasma, equipos de seguridad. Ninguna fábrica común puede permitírselo. Los trabajadores son especialistas formados durante años y en el mundo hay muy pocos. Limpiar y cortar un solo tramo de tubo de 1 metro de diámetro y 50 metros de largo cuesta entre 10 y 50.000 euros. Y lo más importante, el peligro. Un accidente y cierran la fábrica. Para siempre. Y aún así, estas personas bajan cada día al taller, se ponen sus trajes espaciales, toman la antorcha de plasma y cortan lo que alguna vez estuvo en el fondo del océano. Porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbete si quieres ver cómo trabajan las profesiones más peligrosas del planeta. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo.
Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente y en pocos minutos el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina.
Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o adsorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados, que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo. Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio.